Bien, bueno, muchísimas Bien, gracias gracias, muchísimas gracias por su presencia, por su esfuerzo. Estamos ya en la recta final, las horas, los minutos finales, la anteúltima clase. La verdad que le reconozco realmente su compromiso por haber completado todos estos módulos que están cerrando conmigo. Y bueno, vamos a ir directamente ya porque vamos a ir hasta las 8. Luego yo les cargué en el aula virtual ya lo que sería el trabajo práctico puntuable, que valdría el 50% de la nota, ¿verdad? Que es bastante sencillo, es elaborar un diagrama causa-efecto de Ishikawa y una sencilla matriz de Leopold para que yo pueda evaluar que ustedes incorporaron algunas metodologías básicas para identificar impactos ambientales, vinculando factores ambientales digamos, las etapas de un proyecto y al mismo tiempo valorarlos como positivos, negativos en cuanto a magnitud e impacto, alcance, ¿verdad? Para poder saber si el proyecto es ambientalmente viable por la suma de todo eso y cuáles son, digamos, los impactos ambientales negativos más importantes que luego tienen que ser eh, prevenidos, mitigados, compensados y también monitoreados con base a un plan de gestión ambiental, que es justamente lo que vamos a hablar ahora para ir cerrando ya la parte metodológica y mañana les voy a mostrar una metodología que es el análisis geoespacial, la superposición de mapas que también figura en el contenido de nuestro módulo y que es una herramienta en la cual yo soy especialista, entonces vamos a trabajar en eso mañana. Pero bueno, esta imagen acá de portada muestra un poco cómo los loteamientos, los barrios cerrados a orillas del lago Pacaraí van transformando el paisaje. Lo que antes eran bosques ribereños, campos naturales, eh, pastizales naturales en el año 1995 a la izquierda, por el auge inmobiliario y de los barrios, digamos, cercanos a lugares turísticos, de atractivo ambiental, paisajístico, como el lago, ven como ya en el año 2022 ha sido totalmente urbanizado, ¿verdad? Entonces, hoy justamente vamos a ver el caso real de un estudio de impacto ambiental de una urbanización para viviendas, tratamiento, para poder hablar un poquitito de la parte final de un estudio de impacto ambiental que sería el plan de gestión, que ya incluye, digamos, los cuadros donde se explican las medidas de prevención, de mitigación, de compensación de los impactos ambientales, cómo se van a monitorear y cómo se va a llevar adelante eso en el tiempo. Bueno, como le dije, vamos a estar hasta las 20 horas y les voy a dejar un trabajo para que lo hagan de forma individual, que es puntuable. Así que les recomiendo que se tomen el resto de la noche para hacerlo con calma, a pesar de que el trabajo práctico puntuable va a estar abierto por una semana. Así que tampoco no hay mucha presión por ese lado. Bueno, vamos a continuar por acá. Permítanme un ratito, por favor. Bueno, el plan de gestión ambiental. No podemos tener un estudio de impacto ambiental sin un plan de gestión ambiental, ¿verdad? Ese plan de gestión ambiental es un proceso donde se aplica la metodología que hemos aprendido, ¿verdad? La lista de chequeo, los diagramas causa-efecto, las matrices, para poder identificar los impactos ambientales, con sus correspondientes causas y efectos, como ya mencioné, además de valorarlos y priorizar aquellos que son significativos en nuestra obra, proyecto o plan, y por supuesto los que son significativos y tienen un impacto negativo, incluirlos en un plan de prevención, mitigación, compensación y posterior monitoreo. Y todo eso es parte de un plan de gestión ambiental. No pueden ustedes decir que han culminado el estudio de impacto ambiental si no cuenta con un plan de gestión de los impactos negativos. ¿Cómo lo van a gestionar? Y ahora vamos a ver un ejemplo real. Y por supuesto, el estudio de impacto ambiental es parte de un proceso mucho más amplio que es la evaluación de impacto ambiental, que tiene que ver con el marco normativo de Paraguay, donde iniciamos con un cuestionario ambiental básico para poder como profesionales informarnos adecuadamente con la autoridad de aplicación si nuestra obra, plano, o proyecto eh, tiene que tener un estudio de impacto ambiental, tiene que tener un estudio de efluentes o no precisa de un estudio de impacto ambiental porque la magnitud o no está incluido en la lista, pero siempre tenemos que asegurarnos de que sea así y en lo posible tener un respaldo documental por parte de la autoridad de aplicación. Todo eso es la evaluación de impacto ambiental que luego de un estudio con su correspondiente plan de gestión
pasa por una revisión del MADES y obtenemos una declaración de impacto ambiental que sería nuestra licencia para poder obtener los préstamos, poder operar, poder ejecutar la obra, avanzar con las licitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, y siempre es importante incluir el plan de gestión ambiental con un cronograma. ¿Cuándo se va, en qué etapa la obra se va a realizar, si la obra va a durar meses, años, y cómo ese plan de gestión ambiental va a acompañar las distintas etapas de la obra? Acá yo hice un pequeño gráfico, ¿verdad? Con base a un caso real de un loteamiento de Nandaria que vamos a ir viendo en detalle, donde, por ejemplo, la parte de prevención, los impactos ambientales que se tratan son con protección de la vegetación que está en la zona. La mitigación se trabaja con un adecuado drenaje fluvial, con reforestación, donde se tuvo que hacer, digamos, apertura de la vegetación natural para ocupar con los lotes, volver a hacer una reforestación donde sea posible, todo lo que sea el control de erosión, todo lo que tenga que ver con la reposición de áreas verdes y espacios de lagunas o lagos en un barrio cerrado, en un lotamiento, si es que, digamos, el modelo de negocios lo permite, para compensar toda esa transformación que se hizo. Y por supuesto el monitoreo con un correspondiente cronograma de actividades, los indicadores que se van a ir monitoreando, la metodología de monitoreo, si van a hacer muestras de agua, si van a hacer observaciones directas, y también, por supuesto, como todo proceso de estudio de impacto ambiental, se tiene en cuenta también el entorno social, siempre tener un seguimiento con la comunidad, también una cuestión de toda la etapa del proyecto, tener bastante atención a lo que sería la seguridad de los colaboradores, la seguridad personal, pero también el relacionamiento con el entorno social. Bueno, entonces ese plan de gestión ambiental se presenta de esta manera. Bueno, dentro también de lo que es el plan de gestión ambiental, eh, hablamos de prevención, mitigación y compensación, básicamente. En el caso de prevención, las medidas preventivas tienen como propósito evitar la aparición de los impactos ambientales negativos antes de que esto ocurra. Por ejemplo, control de ruidos, protección de la vegetación, drenaje pluvial. Entonces, si nosotros identificamos que hay ciertos espacios naturales que pueden ser protegidos y que van a dotar a nuestro barrio cerrado, lotamiento, de, digamos, un servicio ambiental importante, se puede ya en el diseño, mediante un estudio en terreno, definir ciertas áreas donde la vegetación va a ser protegida, y eso es una medida de prevención bastante importante, y que simplemente es salir un poco del gabinete, ir al terreno y hacer un estudio del componente de la flora que tenemos en el lugar. Y generalmente la flora del lugar también es el hábitat donde habitan insectos, animales benéficos, mamíferos, aves, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, ustedes van a ver que en los lotamientos, los barrios cerrados, se aprovecha al máximo la vegetación natural existente para, al mismo tiempo que se aplica una medida preventiva, poder también, eh, digamos, generar un ambiente saludable desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Bueno, y dentro del plan de gestión ambiental también hablamos de medidas de compensación. Las medidas de compensación se aplican cuando los impactos ambientales no pueden ser completamente evitados o no pueden ser mitigados, buscando generar acciones equivalentes que retribuyan o equilibren los efectos negativos en el medio ambiente y la comunidad. Entonces, reforestación, manejo de residuos sólidos y líquidos, control de erosión, son medidas, digamos, compensatorias. Y por supuesto también espacios recreativos, eh, si es que depende del tipo de lotamiento que se va a hacer, una laguna artificial que refresque el lugar, que genere un ambiente, digamos, una compensación. Bueno, y todo plan de gestión ambiental también tiene que contar con un plan de monitoreo, ¿verdad? El plan de monitoreo es una herramienta muy fundamental para garantizar que el proyecto, cuando se vaya desarrollando, cumpla con las normativas ambientales y sociales vigentes. Esto permite que la evaluación continua de los impactos ambientales y la efectividad, y también lograr la efectividad de las medidas de mitigación implementadas. Debe incluir todos los objetivos, los parámetros a medir
y la metodología a aplicar en la medición. Si vamos a medir calidad de aguas, calidad de aire, si vamos a monitorear la flora, la fauna, el medio social, etcétera, etcétera. Y aquí yo les elaboré un pequeño gráfico. Esta presentación también está disponible en el aula virtual como la presentación con la fecha de hoy, viernes, ¿verdad? Donde en el plan de monitoreo ambiental se puede medir la calidad del aire, mediciones periódicas de partículas y emisiones, por ejemplo, en el proceso de un loteamiento, un barrio cerrado, en el proceso de habilitar las calles, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ingresa maquinaria pesada, agua superficial y subterránea, control de calidad y también de los drenajes, ruido ambiental, medición en horario de obra para que eso no genere, digamos, no supere las normativas que tenemos de los decibeles, que están regulados también por normativa y por leyes. Y suelo de cobertura vegetal, seguimiento de erosión y reforestación, todas esas medidas de prevención, de mitigación, de compensación, tienen que ser monitoreadas para su cumplimiento y con los parámetros y las metodologías de medición apropiadas. Bueno, entonces, también dentro de lo que sería el plan de gestión ambiental, se tiene que incluir en el estudio de impacto ambiental, en el capítulo del plan de gestión ambiental que está siempre al final, un plan de acción ante impactos no previstos. Por ejemplo, cómo se van a detectar desviaciones, también utilizando el monitoreo ambiental, observaciones, alertas comunitarias, realizando una evaluación técnica, las causas de los impactos no previstos, la revisión de la normativa y la consulta con especialistas. La implementación de medidas correctivas, ajuste operativo, reforestación, rediseño de drenajes, etc. Y por supuesto, todo el seguimiento y ajuste del plan mediante auditoría, verificación, actualización del plan de gestión ambiental y comunicación al MAES. Es decir, que un plan de gestión ambiental también puede ser actualizado a pedido de la autoridad de aplicación o si es que, digamos, ustedes como profesionales también no solamente hacen el estudio de impacto ambiental, sino que acompañan la ejecución de la obra en el componente ambiental, pueden hacer ese tipo de recomendaciones y siempre es bueno apuntar a un mejor desempeño ambiental. Bueno, aquí yo les cargué en el aula virtual eh, un estudio de impacto ambiental de un lotamiento para barrios, para viviendas, eh, que me pareció muy completo. Es un caso real que uno puede acceder por el portal de información pública. Yo les recomiendo que utilicen mucho el portal de acceso único a la información pública y en la institución del MADES, en la casilla de búsqueda, vayan eh, utilizando casos reales para loteamientos, para rellenos sanitarios, para cultivos, para planes de uso de ordenamiento urbano, planes de ordenamiento urbano territorial. Es decir, que Paraguay tiene desde la década del 90 implementada la ley de evaluación de impacto ambiental, entonces ustedes pueden sacar ventaja, digamos, de todo lo que ya se ha hecho y se ha auditado y mi recomendación siempre es trabajar con casos reales para que ustedes puedan tener criterios eh, con base a proyectos que ya están en ejecución. En este caso, dentro de lo que es el plan de gestión ambiental, digamos, al final del documento también se integra el plan de monitoreo. Entonces, todas las actividades de la obra de proyecto, la limpieza, desmonte, apertura de calle, nivelación, preparación, sistema de drenaje, amojonamiento, delimitación de los lotes, delimitación de lo que serían las plazas, los parques, los espacios públicos, todo lo que es la capacitación del personal, la adecuación de las infraestructuras básicas, que bueno, eso va a ser por supuesto a cargo de los futuros propietarios de las viviendas, montaje de infraestructura temporal, donde van a estar las herramientas guardadas, dónde se van a guardar los equipamientos, o si va a haber una estructura, por ejemplo, de servicio higiénico para el personal. Todas esas actividades en el documento que les cargué en el aula virtual tienen una amplia descripción del el impacto ambiental potencial, cuáles serían las medidas de prevención, la medida de compensación y cuál sería el plan de monitoreo. En este caso, el potencial impacto ambiental es, en el caso del loteamiento, la contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos de la maquinaria, si hay una pérdida, una filtración. La medida de prevención es el mantenimiento preventivo de la maquinaria para evitar fugas o derrames. Otra medida de compensación, en caso de derrame, es retirar la capa superficial contaminada y disponerla correctamente para su tratamiento o disposición final. El plan de monitoreo es la inspección periódica del estado de las maquinarias
y verificar la correcta gestión de los suelos contaminados. Porque acá se da, digamos, por la operación de maquinaria pesada se puede dar este tipo de situaciones. Otro caso sería la erosión de la capa superficial del suelo debido a las aguas de lluvia por los raudales. La medida de prevención sería mantener el suelo con la mayor cobertura vegetal posible, que fija el suelo y evita la erosión. La medida de compensación se habilitarán únicamente calles previstas en el diseño de lotamiento, es decir, que las que están, digamos, también reguladas por las leyes municipales y, por supuesto, también para minimizar el impacto lo más posible, ¿verdad? Y el plan de monitoreo es la supervisión y aplicación de medidas de protección de suelo y verificación de que las aperturas sigan el diseño del proyecto, así que no haya una desviación y se habiliten más accesos o calles de las que estaban aprobadas por la municipalidad y que estaban incluidas también en el diseño del proyecto presentado a la Autoridad de Aplicación Ambiental en el caso del MAES, ¿verdad? Y también, por supuesto, durante estas actividades se puede dar obstrucción de canales pluviales debido a la acumulación de suelo sobrante y de resto de vegetación. La medida de prevención es implementar sistemas de recolección y almacenamiento de residuos, tanto de suelo como de vegetación. La medida de compensación sería la reutilización del suelo sobrante en la construcción de caminos internos, hacer, digamos, todo lo que sería la nivelación. Y el plan de monitoreo de la inspección periódica de estos canales pluviales para evitar la obstrucción. Eso sería en el componente, el plan de monitoreo del componente del suelo. En cuanto al componente también de suelo, ¿verdad? Continuando con lo mismo, se puede dar una degradación del suelo por falta de la cobertura vegetal, ya que se va a hacer un loteamiento. En la medida de prevención sería mantener la mayor cantidad posible de cobertura vegetal, como ya había hablado al principio. La medida de compensación sería la restauración de áreas con vegetación nativa en zonas comunes, como las plazas, eh, los espacios comunitarios de este loteamiento. Plan de monitoreo, supervisar que solo se realicen aperturas necesarias y se respete la cobertura vegetal que estaba prevista de ser preservada. Entonces, siempre es importante aprovechar, digamos, la naturaleza que existe y no, digamos, eliminarla porque genera, digamos, un servicio ambiental. Entonces, hacer un diseño apropiado. Contaminación del suelo por mala deposición de residuos sólidos, en este caso sería implementar puntos de recolección, verificar diariamente la correcta recolección y disposición de los residuos. Impermeabilización del suelo por la compactación debido a la habilitación de calles, implementar canalizaciones y drenajes adecuados, habilitar solo las calles contempladas en el diseño del proyecto y supervisar que se ejecute correctamente la infraestructura de drenaje y la planificación de las calles. Bueno, en el caso del componente aire, ¿verdad? Aumento del polvo, de las vibraciones, de las emisiones contaminantes. Habíamos hablado ya en el módulo anterior de lo que serían las emisiones, energía, calor, emisiones al suelo, emisiones al aire, emisiones al agua. En este caso, hacer un riego periódico para evitar, digamos, el polvo, optimización de la maquinaria para que las emisiones sean mínimas, inspección visual de niveles de polvo y emisiones y control de mantenimiento de los equipamientos. También se puede dar el impacto ambiental de aumento de gases por motores encendidos innecesariamente, apagar los motores de camiones y maquinaria cuando no se estén utilizando, sensibilizar a los operarios al componente de lo que sería la parte de los colaboradores sobre la eficiencia energética, supervisión diaria del uso responsable de la maquinaria. En el caso del componente paisajístico, es decir, que sería la transformación de un paisaje que podría haber sido una zona cubierta de árboles nativos, una zona de campos naturales. El impacto ambiental es la alteración del paisaje. La medida de prevención es mantener la mayor superficie con cobertura vegetal posible para que esa alteración no sea total. Medida de compensación, implementar la organización con especies nativas creando áreas verdes. Y el plan de monitoreo es el control de las zonas verdes y que las mismas sean preservadas. En el caso de la flora, ¿verdad? Reducir al mínimo la alteración de la vegetación natural, mantener la mayor cantidad de porcentaje de cobertura vegetal posible, compensar mediante la implantación de árboles nativos y creación de jardines en lotes, plan de monitoreo, supervisar la cobertura vegetal y promover la arborización. También, por supuesto, la pérdida de biodiversidad vegetal, en este caso, una capacitación sobre conservación de la biodiversidad vegetal, información sobre normativas ambientales que protegen la flora, si hay especies de flora que están amenazadas de extinción o con una categoría de protección especial, realizar inspecciones periódicas sobre la vegetación del área.
En el caso de fauna, desplazamiento de la fauna silvestre porque se está alterando el hábitat, inspección previa para identificar refugios, nidos, nichos de animales, traslado de animales detectados a áreas seguras no intervenidas, registro fotográfico de especies habitadas, reporte en caso de impacto sobre la fauna. Afectación de las especies silvestres, capacitación a operarios sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad, evitar la caza furtiva, que los operarios sean, digamos, una amenaza para las especies y la supervisión ambiental periódica. Bueno, entonces, esto es un breve resumen de un caso real de un loteamiento en la zona de Hernandarias que yo les dejé en el aula virtual para que ustedes también tengan como referencia de distintos casos que se están dando y están siendo, digamos, controlados por la autoridad de aplicación. Bueno, pero también dentro de un estudio de impacto ambiental, ya prácticamente en la parte final, complementando un poco lo que sería el plan de gestión ambiental, se tiene que hablar también de las alternativas que se evaluaron al proyecto. En el caso de este loteamiento que yo estoy usando como ejemplo, las características físicas del terreno y su ubicación geográfica hace que sea un espacio óptimo para un barrio cerrado, cuyo objetivo principal es la venta de lotes destinados a la urbanización. La viabilidad del proyecto se ve favorecida por diversos factores, su fácil acceso, la proximidad a redes de tendido eléctrico, cercanía con áreas vecinas ya pobladas, lo que facilita su integración con la infraestructura ya existente y contribuye a su desarrollo sostenible en el tiempo. De la fase de planificación se han tomado en cuenta los diversos aspectos técnicos y ambientales, asegurando que la ejecución del proyecto se realice con el mínimo impacto posible sobre el entorno natural. Se ha diseñado un enfoque de intervención controlado, evitando alteraciones significativas del medio físico y biológico, ya hablé, flora y fauna, con el propósito de preservar los ecosistemas locales y garantizar la armonía con el entorno. Entonces, también entonces, aquí no hay una alternativa de ubicar este barrio cerrado en otro lugar. Y aquí en este capítulo ustedes tienen que dejar un argumento bien sólido de por qué no se pudo haber realizado el proyecto en otro sitio o de otra forma. Entonces, acá si hubiese, por ejemplo, un parque nacional en el lugar o un área de distribución de una especie amenazada de extinción, ya sería una cosa bastante distinta. Pero en este caso, digamos, es un sitio que ya está próximo a otras áreas urbanizadas, ya hay tendido eléctrico, entonces se suma, digamos, a lo que sería la zona urbana de la ciudad de Nandaria en este caso. Y también ustedes tienen que incluir, digamos, una breve reseña sobre el impacto socioeconómico positivo, ya que en la matriz de Leopold, como habíamos hablado el fin de semana pasado, están los impactos ambientales negativos y los impactos ambientales positivos, generalmente en el medio social, por la generación de trabajo, por la mejora en la infraestructura de caminos, por ofrecer a la comunidad, digamos, espacios de vivienda, por la dinamización económica. Entonces, el medio social puede ser impactado positivamente y en la suma y la resta, digamos, se da una visión general positiva que hace viable a nuestra obra o proyecto. Entonces, en este caso, en el ejemplo que estamos usando, hace una reseña donde además de los beneficios ambientales y urbanísticos, el proyecto de lotamiento tendrá un impacto positivo en la parte social, generando empleo. Y también generar, fomentando el crecimiento urbano planificado y una estrategia de intervención con sustentabilidad ambiental, que van a ser, digamos, las características cuando ya el barrio cerrado se vaya desarrollando. Para esto es importante que ustedes como profesionales tengan en cuenta que a partir del año 2010, con la nueva Carta Orgánica Municipal, es el deber de los municipios desarrollar un plan de ordenamiento urbano territorial donde debe definir su zona urbana, su zona de preservación ambiental, su zona industrial, zona de servicios, preservación cultural, es decir, que todo el territorio municipal de los más de 250, casi 300 ya municipios de Paraguay, deben acercar a la unidad de planificación del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la que absorbió la Secretaría Técnica de Planificación, su plan de ordenamiento urbano territorial, y todo profesional ambiental tiene que argumentar el impacto socioeconómico positivo porque está en armonía con ese plan de ordenamiento urbano territorial. Si no existiese en el lugar donde ustedes van a asesorar con el proyecto, tienen que munirse de la mayor cantidad de información posible para que este impacto socioeconómico, al momento de ser evaluado por los profesionales del MAES, que tenga realmente una argumentación positiva. También dentro de lo que sería el capítulo de impacto socioeconómico,
menciona este caso del barrio Serrano en Andarias, que el enfoque del proyecto está basado en un modelo de organización sustentable que busca integrar criterios económicos, sociales y ecológicos, asegurando que el uso del suelo sea sostenible en el largo plazo, para garantizar la sostenibilidad del ecosistema. Es muy interesante, digamos, un abordaje bastante moderno en cuanto a la sostenibilidad. Si bien es prácticamente inevitable que la ejecución del proyecto conlleve ciertos impactos ambientales negativos, se han establecido estrategias de prevención, mitigación y compensación que permitirán reducir al mínimo los efectos adversos y a su vez promover la recuperación y conservación de los recursos naturales. Esta medida orientada principalmente a la protección del suelo, agua, aire, flora y fauna, asegurando que las intervenciones sean compatibles con un modelo de desarrollo sustentable. Y eso ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? En el documento, en lo que sería su plan de gestión ambiental, donde está su plan de monitoreo y se detalla, digamos, cada factor ambiental con la actividad o la etapa del proyecto, cómo se genera el impacto ambiental, los principales impactos ambientales que fueron identificados y valorados, cuáles son las medidas que se van a aplicar para prevención, mitigación o para su compensación y cómo se va a ir asociando eso con el desarrollo de este proyecto. Entonces, también dentro de un estudio de impacto ambiental, ustedes siempre tienen que incluir una sección de conclusiones para decir que el estudio de impacto ambiental ha permitido identificar y analizar los posibles impactos ambientales, ya que esto es un barrio cerrado todavía en ese entonces, por lo menos en proceso de diseño o de licitación, digamos, y mediante este análisis se han evaluado los efectos potenciales sobre los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del área de influencia con el fin de proponer medidas adecuadas para su mitigación en control. Y acá vuelvo a repetir la estrategia de prevención, mitigación y compensación que permitirá reducir al mínimo los efectos adversos y a su vez promover la recuperación y conservación de los elementos naturales. Estas medidas están orientadas principalmente a la protección del suelo, agua, flora y fauna, haciendo que se logre el desarrollo sustentable. Es decir, que ustedes tienen que también elaborar, digamos, unas conclusiones con base a sus análisis causa-efecto, con base a sus matrices de Leopold, con base a los mapas, a identificar el área de influencia del proyecto, directa, indirecta, con base a la revisión a la normativa legal, al ordenamiento territorial, al a la consulta con profesionales del área que ustedes que están asesorando, ¿verdad? Para poder llegar a este tipo de conclusiones. Bueno, entonces, siendo un poco perdón, terminando con las conclusiones de este caso real. De un enfoque socioeconómico, el proyecto aporta beneficios significativos a la comunidad. Dentro de los impactos positivos se encuentran, bueno, la parte del empleo, el aporte, digamos, a lo que serían los impuestos inmobiliarios a los municipios, por supuesto, un aporte a la economía local. Los futuros propietarios de barrios cerrados van a tener una calidad de vida, digamos, donde se preservan ciertos espacios naturales, se aplican reforestaciones, medidas de compensación ambiental y un ordenamiento ordenado, o sea, un crecimiento ordenado de la ciudad de Hernandarias. El proyecto de lotamiento representa una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los futuros residentes y la comunidad en general de la ciudad, ¿verdad? Además, su ejecución contribuirá a la transformación del área de influencia, proporcionando un espacio adecuado para el desarrollo de vivienda en un entorno seguro y con acceso a servicios esenciales. Finalmente, es importante destacar que el consultor no es responsable de la ejecución de la actividad del proyecto en ninguna de sus fases, ni el cumplimiento del plan de gestión ambiental. La responsabilidad recae sobre los desarrolladores y ejecutores del proyecto, quienes deberán garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y las medidas establecidas para este estudio. Y así que en este caso, el consultor nos va a acompañar, digamos, la etapa de apertura de camino, de construcción y implementación de la obra y agrega un pequeño párrafo, digamos, aclarando eso, porque como ustedes saben, estos no son simplemente ejercicios técnicos, sino que también tienen una implicancia legal. Bueno, hasta ahí llegamos con esta parte, colegas, y quisiera abrir un momento para escucharle un poco a ustedes si tienen consultas, preguntas sobre alguna de las clases que hemos desarrollado, sobre esta clase de hoy, sobre la clase que vamos a tener mañana, algún comentario, experiencias que tengan con este tipo de actividades. Por favor, siéntanse libres de abrir el micrófono y hacer las preguntas y consultas que consideren necesarias. Les escucho. Preguntas, consultas. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario, colegas?
Hágale. El último punto del que hablaste de que hay que aclarar la responsabilidad del proponente. Sí. Esa es la única forma en la que hay que aclarar o hay que realizar una nota aparte o algo más directo, no sé, con un escribano o algo cuando es el momento de hacer eso. ¿O es suficiente con poner en el proyecto al final? No, hay toda una documentación de respaldo, Santiago, ¿verdad? Ustedes se están formando ahora como profesionales. Yo les había explicado ya anteriormente de que, por ejemplo, los que tienen ya carreras de más de 4 años y han realizado diplomados con cierto número de horas y en el tema ambiental, por ley ya están habilitados para un registro de consultores. Entonces, primer punto, Santiago, a tu pregunta, uno tiene que ser parte del registro de consultores. Luego, tiene que tener un contrato que lo vincule eh, formalmente con los responsables de la obra en calidad de el realizador del estudio de impacto ambiental y de consultor ambiental. Entonces, hay otra documentación de respaldo que se le acerca también a la autoridad de aplicación. Más allá de este párrafo al que nos estamos refiriendo, hay un paquete, digamos, totalmente documentado. Los contratos generalmente tienen respaldo de una persona que obra por la fe pública, un escribano, un notario, y tiene que haber también una compensación por el trabajo profesional, un pago de acuerdo al esfuerzo, pero toda esa documentación también es respaldatoria. No, simplemente acá es una reafirmación para aclarar de que el responsable, ustedes van a ver en la carátula y en el habla habitual, la persona responsable del estudio de impacto ambiental no va a ser el responsable ambiental en la siguiente etapa, porque ustedes habrán visto que en el estudio se habla de que dentro de las medidas de monitoreo, de compensación, mitigación, se van a hacer lagunas artificiales, se va a hacer reforestación, se van a crear espacios verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá simplemente se aclara de que eso le corresponderá al responsable del proyecto y a sus futuros responsables ambientales. Puede ser la misma persona otra vez, pero va a tener que ser bajo un nuevo contrato. Entonces, absolutamente todo eso obra, digamos, en la autoridad de aplicación que exige toda esa documentación y también, por supuesto, eh, tienen que estar registrados los profesionales que realizan los estudios de impacto ambiental, por lo menos a nivel de lo que sería una aprobación mediante una declaración de impacto ambiental. Ustedes pueden hacer también un asesoramiento ambiental, pueden hacer un análisis eh, completo de un estudio de impacto ambiental para una obra, un proyecto, pero simplemente a los efectos de consulta. Pero si es que eso va a pasar ya a lo que sería el MADES, ahí tiene que haber, digamos, ya otro tipo de vinculación y otro tipo de aclaración, porque ya quedarían ustedes como los que han presentado junto con el responsable de la obra el estudio. Entonces, eso es muy importante que ustedes siempre se agencien de toda la legislación. Gran parte de la legislación ya la he puesto yo en los dos módulos que hemos llevado juntos. Les pido que si tienen la oportunidad de ingresar al aula virtual, vayan descargando eso a sus medios de almacenamiento para munirse ya de una pequeña biblioteca. También le dejé ahí el libro de estudio de impacto ambiental para que lo puedan tener y muchísimos ejemplos de relatorio de impacto ambiental, auditoría ambiental, para cultivo de arroz, para relleno sanitario, ahora para loteamientos que ustedes ya fueron digamos, utilizando, pero pueden descargarse todo eso como ustedes como alumnos para poder crear ya una pequeña biblioteca de respaldo. Bueno, acá voy a volver a compartir mi pantalla, si me permiten, por favor. Voy a volver a compartir. Entonces, eh, vamos a ir, creo que acá está, después de esto está. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, siendo las 7:10, yo en el aula virtual le he levantado el trabajo práctico que va a implicar el 50% de la calificación final. Se dio apertura hoy viernes 21 de noviembre de 2025 y el cierre es el 28 de noviembre de 2025. Con base al documento formato PDF, Estudio de Impacto Ambiental Barrio Hernandarias,
elabore un diagrama de causa-efecto, que ustedes ya conocen el de Ishikawa, y una matriz de Leopold que incluya la valoración de la magnitud y el alcance de cada etapa de la obra y el factor afectado, así como su valoración positiva o negativa y la suma total. Sumar cada casilla de la matriz y verificar si la suma total resulta con signo negativo o positivo y valorar al final. Es decir, si yo digo que en mi factor, en mi etapa de construcción, en el factor flora, mi impacto va a ser de negativo, de alta magnitud y de alto alcance, y acá le digo que puede ser de 1 a 3 nomás, menos 3, entonces ahí tenés 2, 3 negativos. Y al final tienes que ir sumando para ver si lo negativo y lo positivo terminan dando una suma total negativa o una suma total positiva. Háganlo de la manera más sencilla, pongan simplemente etapa de diseño, de construcción, de operación, de cierre, lo que no se metan en mucho detalle porque la matriz se le va a ir complicando. Y en los factores pongan simplemente eh, suelo, aire, flora, fauna, medio social, para que su matriz sea lo más sencilla posible. Y el diagrama causa-efecto, ustedes lo han hecho muy bien en las clases anteriores, no creo que le lleve mayor inconveniente, solamente que la diferencia en este caso va a ser de que esto es un trabajo individual y puntuable. En las clases anteriores, la matriz de Leopold y la matriz, perdón, el diagrama causa-efecto eran trabajos grupales para, digamos, aprendizaje, no eran calificados. En este caso ya le va a sumar la mitad de su nota final. Les aclaro que yo a partir de mañana estaré elaborando el cuestionario del examen final, que va a ser la otra mitad, que va a estar habilitado por un buen tiempo para que ustedes tengan toda la comodidad de responderlo. Y yo les quiero dejar este trabajo práctico para que lo realicen a partir de ahora. Y yo estaría cerrando la clase un poquitito ahora, son 7:10, antes de las 8 vamos a cerrar un poco antes, si no hay más comentarios, para que ustedes tengan más tiempo ya de iniciar este trabajo práctico y no se atrasen. Mañana vamos a arrancar a las 8 puntualmente, alrededor de las 11 de la mañana vamos a tener un acto de cierre aquí en el Zoom con las autoridades de la universidad porque ustedes están terminando ya su capacitación y con eso estaríamos cerrando el día de mañana. Mañana nos vamos a dedicar exclusivamente a partir de las 8 a la metodología de análisis geoespacial, que es una metodología también muy buena para complementar la matriz Leopold, la causa-efecto, la lista de chequeo, la lista de verificación. Eh, También es muy útil y les voy a estar mostrando algunas herramientas que son gratuitas que ustedes pueden sacar provecho de ellas. Y también es muy importante para aplicar las metodologías de evaluación de impacto ambiental. ¿Estamos de acuerdo entonces? Tienen entonces a su favor otra vez unos minutitos más para que con toda la comunidad empiecen a realizar trabajo práctico el resto de esta jornada, porque mañana empezamos puntualmente a las 8 y les voy a volver mañana a recalcar y recordar, yo tengo forma de controlar que vayan lanzando trabajo práctico para que no se atrasen y podamos cerrar adecuadamente el módulo. ¿Alguien tiene alguna consulta o comentario? Abren el micrófono y hablen ahora. ¿Estamos bien hasta acá, Totalmente David? claro, ¿Perdón? totalmente claro, profe. Totalmente claro, profe. Dale. Lo que yo quisiera es, por favor, que aprovechen el tiempo que le estoy dando para hacer el trabajo práctico. En este caso ya es puntuable. Tienen que tener en una carilla el diagrama de Ishikawa y en otra carilla la matriz de Leopold. Por favor, si ustedes solamente hacen causa-efecto, no hacen Leopold, o hacen solamente Leopold y no hacen causa-efecto, no se van a poder llevar esos 50 puntos. O sea, imaginémonos que estamos hablando de 100, esos 50 puntos le voy a poner solamente 25. Entonces yo voy a verificar. El aula virtual me da la posibilidad de ir uno a uno de todo lo que están listados. Es la mitad de su nota. Así es que a partir de este minuto ya cerraré mi participación en el Zoom. Volvemos a encontrarnos mañana, pero les pido por favor que aprovechen este momento asincrónico para avanzar con su trabajo práctico que va a ser la mitad de su nota. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Excelente, profe, De excelente. lujo, profe. Sí, Bueno, profe. dale. Entonces, señores, siendo las 7:13, por favor, vayan al aula virtual y
yo cierro por acá mi participación por esta jornada de viernes y mañana, bien temprano, en un hermoso día primaveral, vamos a entrar a la última jornada